Listo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy es el jueves 15 de abril del año 2021. Felices fiestas de Pascua a todos ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación a seguir nuestra transmisión en esta conferencia de prensa en torno a la 110ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sean todos bienvenidos. Los obispos de México han estado conectados a través de videoconferencia toda esta semana, lo continuarán hasta el día de mañana y continúan avanzando y trabajando en el trabajo que Dios les ha encomendado. Para esta lectura del mensaje del pueblo de Dios nos acompañan en el presidium Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán. La conferencia de prensa se realizará en 3 momentos. Monseñor Rogelio nos hablará sobre esta asamblea plenaria. En un segundo momento, los señores obispos darán lectura al mensaje del pueblo de Dios. Y en un tercer momento tendremos una jornada de preguntas y respuestas. Para empezar nuestra conferencia de prensa de esta tarde, cedo la palabra a Monseñor Rogelio Cabrera. Monseñor. Buenas tardes a todas y a todos ustedes que nos hacen favor de comunicarnos con el gran público de México. Sabemos que necesitamos de su mediación y por ello les hemos invitado a esta rueda de prensa. Quiero comentar primero lo general de esta asamblea plenaria que estamos celebrando nuevamente de forma virtual. Es la tercera asamblea virtual que realizamos los obispos de México. Las 2 del año pasado, abril y noviembre, y la actual del mes de abril. Estamos en la 110 asamblea plenaria, 110ª asamblea plenaria. Desde el día 12 hasta el día de mañana, 16 de abril, la estaremos realizando. Esta asamblea plenaria nos obliga el hecho histórico de casi un año de pandemia. Precisamente el mes pasado se cumplió el año de esta situación y nos obliga a entrar en este tema, en esta situación, de manera muy puntual. El objetivo de nuestra asamblea lo hemos definido de esta manera: acompañar con cercanía y consuelo de pastores al pueblo de Dios en sus múltiples dolores para seguir construyendo la casita sagrada en camino hacia el encuentro eclesial de México desde la esperanza del Evangelio y bajo la orientación de nuestro proyecto global de pastoral 2031-2033. Nuestro objetivo tiene 3 puntos fundamentales. Primero, tenemos que ver en diálogo fraterno cómo podemos seguir acompañando a las personas en este flagelo que ha sido y sigue siendo el COVID-19, en todos sus múltiples dolores y dificultades. Primero, lo más doloroso que ha sido la enfermedad y en muchos casos la muerte, pero también las secuelas que ha traído esta crisis de salud, especialmente la secuela de la problemática económica, el empobrecimiento de la población, pero también el ingrediente que parecía externo, pero que ha repuntado en este momento, que es el tema de la violencia. Porque desde que comenzamos en nuestro primer mensaje del año pasado, insistimos en 3 temas prioritarios: salud,
el tema de la salud, el tema de la economía y el tema de la construcción de la paz. Desde luego, extendiéndose esta problemática a otras realidades, especialmente la que tiene que ver con niñas, niños y jóvenes, que es el tema de la educación, que abordaremos más adelante en algún momento. Ese es el primer punto que se inscribe en un recorrido que tenemos como conferencia episcopal desde que inició nuestro proyecto global de pastoral hace 2 años. Este proyecto, como saben, vino a ser una respuesta de la petición que nos hizo el Papa Francisco en la Catedral de México en el año 2016, cuando nos pidió un proyecto puntual para acompañar al pueblo de México desde el punto de vista pastoral. Pero también tenemos un acontecimiento que ya hemos empezado a preparar y que Dios mediante se celebraría en abril del año 2022, que es el Encuentro Eclesial de México. Un encuentro que ha iniciado a través de diálogo, que se irá ampliando el abanico del diálogo con la sociedad a partir de la iglesia hasta seguir a los espacios que no necesariamente son eclesiales. De esa manera, estamos planteando nuestra asamblea. Tenemos también un tema importante que tiene que ver con América Latina, con quien compartimos estas mismas situaciones, estos mismos dolores, y que nos estamos preparando para la Asamblea Eclesial Latinoamericana. La sede será en México, y por eso también hemos dialogado cómo prepararnos para esa asamblea. Seguramente la asamblea de noviembre será virtual. Si acaso un núcleo pequeño de coordinación estará presencialmente en Casa Lago. De esa manera estamos avanzando nuestra asamblea plenaria, además de temas muy puntuales, muy concretos que tenemos que resolver. En este ámbito es como se ubica el contexto de las palabras que vamos a dirigirle a todo el pueblo de Dios en el mensaje que a continuación comenzaremos a leer. Padre Jair, iniciamos la lectura del documento. Mensaje al pueblo de Dios. Padre, que todos sean uno. Son palabras tomadas del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Los obispos de México, reunidos en nuestra 110ª asamblea plenaria, en el tiempo pascual, confiando en Cristo resucitado que trae luz y esperanza a nuestro caminar, entregamos estas palabras a nuestro amado pueblo mexicano, ahora que estamos a punto de celebrar los 200 años de la consumación de nuestra independencia. Ver, estamos viviendo tiempos muy complejos en México y el mundo entero. Las graves situaciones provocadas por la pandemia han puesto en crisis nuestro sistema nacional de salud, nuestro sistema educativo, la seguridad de los mexicanos y la sana convivencia familiar que ha visto amenazados sus ingresos. Vemos con esperanza que la vacunación ha comenzado y desearíamos que este proceso fuera más ágil para que la salud de todos corra menos riesgos, la economía pueda reactivarse, los niños puedan asistir a la escuela, los índices de violencia dentro y fuera de los hogares pueda disminuir. Esperamos tener las condiciones necesarias para retomar el camino de la fraternidad y la reconciliación que nos ayude a reconstruir el tejido social tan resquebrajado el día de hoy. La recuperación del país se vuelve más compleja al encontrarnos en un periodo electoral
que distrae la atención de los gobernantes y entorpece la aplicación de medidas que den respuesta a las necesidades urgentes del país. Vemos con preocupación la creciente polarización de los discursos políticos, el alarmante índice de candidatos asesinados, regiones enteras bajo el yugo del crimen organizado, el maltrato a los migrantes y la militarización de las fronteras, la falta de cuidado de nuestra casa común, la amenaza contra las energías limpias, el escaso interés por el bien común y la verdad, las descalificaciones infundadas de las instituciones democráticas, por ejemplo del INE, y los pocos acuerdos políticos que ayudarían a buscar juntos las respuestas que exigen estas graves amenazas. Monseñor Gustavo. Monseñor Gustavo, se activa su audio, por favor. En medio de estas crisis tan graves que atravesamos, es preocupante que algunos legisladores estén más atentos a la promulgación de leyes influidas por la ideología de género que polarizan nuestra sociedad, en lugar de promover los valores que han sostenido nuestra nación, como la familia, el respeto a la vida, la educación en valores cívicos y la libertad religiosa. Además, omiten estar atentos a que se cumplan las leyes en materia educativa, garantizando una educación no ideologizada que asuma el diálogo con los padres de familia, maestros y expertos en la elaboración de los libros de texto. Juzgar. Que todos sean uno. Juan 17:21. Este es el deseo del Señor Jesús, que mantengamos la unidad. Unidad en el esfuerzo por salir juntos de esta crisis. Unidad en el compromiso por los más afectados en esta pandemia. Unidad en la solidaridad para salir adelante más favorecidos. Y unidad en la voluntad por reconciliarnos y reconstruir el tejido social, superando las barreras que nos dividen. Estamos convencidos de que la polarización, la división, los intereses personales o partidistas no pueden prevalecer si queremos alcanzar la reconstrucción de nuestra patria mexicana. Ni el mercado, ni los empresarios, ni la sociedad civil, ni el gobierno por sí solo pueden resolver esta crisis. Es necesaria la colaboración de todos. El camino para superar los retos actuales es la participación ciudadana de todos, pues solo juntos podremos ofrecer a los pobres oportunidades que los hagan sujetos de su propio desarrollo, y a quienes sufren de desempleo, oportunidades dignas de trabajo. Como pastores, reconocemos que hoy nos toca a todos aportar lo mejor de nosotros mismos, especialmente la fraternidad y la solidaridad que nos caracteriza, para hacer posible un mejor México. Por ello, exhortamos a todos los actores sociales en México a reconocer a cada ser humano, en cada ser humano un hermano o una hermana, y buscar construir una amistad social que integre a todos. Esto exige la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que hagan realmente posible la fraternidad y la amistad social. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Actuar. Urge colaborar juntos en la búsqueda de soluciones para enfrentar la emergencia sanitaria, familiar, educativa, económica y de seguridad. No hay tiempo para divisiones ni descalificaciones. Hemos de aprender a dejar a nuestros
nuestros intereses egoístas, individuales o partidistas, para alcanzar un diálogo por el bien de todos los mexicanos. Así como el Señor Jesús, al inicio de su ministerio en Galilea, muestra que la realidad del reino de Dios involucra a todos sin excluir a nadie, así también, ya resucitado, nos hace partícipes de esta misión al llegar a sus discípulos, al llamar a sus discípulos a recomenzar desde Galilea para edificar un mundo nuevo en el amor, la justicia y la paz. Por eso hacemos un llamado a quienes nos gobiernan o aspiran a hacerlo. Los invitamos a reflexionar en su papel fundamental en la promoción de acuerdos que ayuden a superar las crisis que estamos enfrentando. Las campañas que siembran división y polarizan la sociedad nunca serán un camino para el bienestar y la paz. Tampoco ayudan las políticas públicas que atentan contra la dignidad de la persona o contra el medio ambiente. El Papa Francisco invita a quienes ejercen algún cargo político a reflexionar en que la pregunta al final de su vida no debería ser ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Sino más bien, ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos de paz construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿O cuánta paz social sembré? A los votantes los invitamos a ejercer su derecho al voto. Por eso les proponemos informarse lo más posible acerca de la persona y las propuestas que tiene el candidato para que las analicen desde su conciencia, de modo que su voto sea libre, razonado y responsable, en coherencia con nuestros valores humanos y cristianos. Hemos de evitar ser cómplices de campañas de desinformación, del apoyo a candidatos que estén en contra de la vida, la institución matrimonial, la dignidad humana y de la libertad religiosa, así como el apasionamiento extremo que dañe los nexos familiares o sociales que nos unen. No nos dejemos comprar por dádivas o condicionar por amenazas de ningún tipo. Nuestro voto ha de ser libre y soberano. A los empresarios y responsables del desarrollo económico, les reconocemos su papel fundamental en la creación de empleos. Al hacerlo, los invitamos a no olvidar que su actividad productiva ha de tener como máximo valor la persona, el bien común y la urgencia de que sus acciones se realicen bajo una política sustentable, cuidando nuestra casa común. En la búsqueda por recuperar el mercado perdido, les exhortamos a no olvidar su compromiso social en la reconstrucción de nuestro país, que hemos de reconocer que no todo se resuelve en la libertad del mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Esto último de las palabras del Papa Francisco en Todos Hermanos número 168. A las familias, les expresamos nuestra empatía por las dificultades que han vivido en este año de confinamiento y nos unimos a su oración por el eterno descanso de sus familiares que han sido llamados por el Dios de la vida. Manteniendo la esperanza en Jesucristo resucitado, las exhortamos a guardar la unidad en el amor y a proteger el derecho de la educación de sus hijos. Contra la tentación de la violencia, les invitamos a poner en práctica el arte del bien dialogar y a no descuidar su espacio de espiritualidad y oración, porque la familia que reza unida permanece unida. A los médicos, enfermeras y personal de apoyo, les manifestamos nuestro agradecimiento por su extraordinario servicio durante esta pandemia y por habernos recordado la importancia de servir con amor.
Como creyentes, vemos en cada enfermo que han atendido al mismo Cristo sufriente. Que sea Él quien mejor los recompense con su amor. A todos los maestros los felicitamos por su servicio generoso, esforzado y creativo durante esta época de pandemia. Reconocemos lo difícil que ha sido cumplir con los deberes de su vocación. Los exhortamos a mantener el espacio educativo libre de la influencia de ideologías que atentan contra nuestra cultura y nuestros valores. A todos los agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos y laicos, queremos agradecerles su testimonio y compromiso por estar siempre cercanos al pueblo de Dios en estos tiempos difíciles. Reconocemos que para muchos esto ha significado dar la vida. Por ello, elevamos una oración al Señor de la vida para que sea su mejor recompensa. Y para quienes continúan arriesgando su vida por encarnar la misericordia del buen samaritano, acercando el alimento de la caridad, la palabra y la Eucaristía a sus hermanos, los exhortamos a seguir cumpliendo su ministerio con amor, responsabilidad, alegría y generosidad. Los obispos de México abrazamos a todos los mexicanos y los invitamos a sumar esfuerzos para trabajar juntos, no por un nacionalismo excluyente, sino por una unidad pluricultural mexicana y universal. Y a todos los católicos los exhortamos a fundamentar esta búsqueda de la unidad en el encuentro con Jesucristo y Santa María de Guadalupe, que desde 1581 marcó la identidad cultural y religiosa de los mexicanos y de manera especial acompañó el movimiento de independencia que se consumó hace 200 años. A ella nos encomendamos para que siga cubriendo con su manto maternal a nuestro querido pueblo de México. Firman todos los obispos de México. Muchísimas gracias por este mensaje. Pasamos a un tercer momento que son las preguntas y respuestas. Les solicito que quien tenga preguntas nos alce su manita o nos lo haga saber en el chat. Vamos a ir habilitándoles el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Cuando hagan su pregunta, les solicito que digan el nombre y el medio al que pertenece. Quien tenga una pregunta, álcenos la manita o solicítelo, por favor. Seguimos esperando sus preguntas. Guillermo, dime un segundo. Te habilito el audio. Dime un segundo. Nombre y medio, Guillermo. ¿Se habilitas tu audio, Guillermo? Guadalajara, Jalisco, México, El Informador. Soy columnista ahí. Me interesa mucho saber finalmente qué participación van a tener los distintos arzobispados y particularmente las parroquias en esta toma de conciencia de la unidad de los mexicanos y que no se quede simplemente en una exhortación a tomar conciencia del voto, sino mayor conciencia en la dignidad de los principios básicos que sustentan nuestra fe cristiana. ¿Cuál es el plan de trabajo parroquial? Porque si no se va a quedar solamente en un discurso, vamos a decir, de comunicado y no de acción concreta y específica a nivel de parroquias. Guillermo, gracias por sí. Primero, quiero decir que estamos hablando a largo y a corto plazo aquí en la conferencia episcopal.
El primer punto es recuperar el tejido social y eclesial de México. La pandemia nos ha distanciado, a veces nos ha confrontado y es necesario primero recuperar la unidad. Para ello, a largo plazo, estamos estableciendo los proyectos pastorales que tienen que ver con la reconstrucción a través del diálogo y la escucha en distintas formas y propuestas que recibimos. Por ejemplo, en algunas diócesis a través del proyecto que se llama TELAR, que parte del diálogo entre los vecinos para buscar respuestas y ayudas mutuas en esta crisis. Lo segundo, a lo que tú te refieres más directamente, que es en este tiempo corto que va del día de hoy al 6 de junio, tiempo muy breve, ¿qué cosa le pedimos a la gente en las parroquias y en las diócesis? Los obispos todos hemos enviado nuestro mensaje de las elecciones. Su servidor en Monterrey ya lo publiqué, pero estamos insistiendo mucho en las parroquias y en las diócesis que los ciudadanos escuchen a todos, que vean todo lo que puedan de lo que ocurre en las redes sociales, que no se encanten con uno solo, sino que escuchen y vean a todos e invitarles nosotros, especialmente a los católicos, a que hagan oración durante este tiempo por las autoridades actuales, pero también para que Dios ilumine la mente y el corazón de los mexicanos y podamos tener los gobernantes que necesitamos o las gobernantes que necesitamos en este momento. Y luego estamos invitando a que no haya excusa mayor más que un impedimento real y físico para no ir a votar. Es necesario que el porcentaje de votantes sea más significativo, porque si estamos debajo del 50%, no hay garantía de que en la mente y en el corazón de los mexicanos hemos elegido a quien deberíamos elegir. Por eso, una invitación a ir a votar y a que voten con lo decimos en nuestro mensaje, de un modo razonado y que se sientan libres para hacerlo. Si todavía algunos candidatos o candidatas hacen donaciones, ofrecen regalitos, pues que los reciban, pero que no se dejen cooptar por ellos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante mantener la libertad del espíritu en el momento de la decisión. Creo yo que ya ningún mexicano y ninguna mexicana son tontos para dejarse comprar por una camiseta o por alguna otra cosita que les puedan regalar. Por eso es muy importante que escuchen las propuestas viables y puedan decidir convenientemente. Tenemos esta doble preparación a largo plazo y ahora la que nos obliga a un sprint final para llegar al 6 de junio. Muchas gracias, Monseñor Rogelio. Vamos a dar la palabra a Isabel. Se prepara Felipe Monroy, Guillermo Gazzanini y Karina, por favor, en ese orden. Damos la palabra a Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Isabel González de Grupo Imagen Multimedia. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen sobre hasta dónde podría llegar estas divisiones, estos partidismos de aquí al 6 de junio? Estamos viendo el caso, por ejemplo, que involucra al INE en el caso de Michoacán y de Guerrero. Hay mucha virulencia electoral y todavía ni candidatos son. ¿Qué riesgos hay y cómo evalúan ustedes que puede ir creciendo estas divisiones por una contienda electoral? Y saber si tienen
si tienen en cuanto a la pandemia, en el caso de los sacerdotes, en el caso de todo lo que involucra la Iglesia Católica, el número de personas que ya han recibido la vacuna. Gracias. Le voy a dar la palabra a Monseñor Gustavo en la primera parte y en la segunda a Monseñor Alfonso. Bueno, realmente nos preocupa mucho el ambiente tan virulento como has llamado tú, Isabel, en el tema político. Nos preocupa, queremos manifestarlo a todo México, ¿verdad? Particularmente, claro, a los católicos, pero a todos, con la esperanza de que se baje la presión tan fuerte que hay y las confrontaciones tan fuertes que se han dado. Ojalá, y así lo pedimos, así lo esperamos, que ya no haya esas confrontaciones y que en todo caso los votantes no se dejen influenciar, ¿verdad? Que razonen de todas maneras de una manera más libre al respecto del voto que van a ejercer, ¿verdad? Ya somos conscientes, ahí lo mencionamos en el mensaje del alto número de candidatos, de políticos asesinados, lo cual no es nada favorable para esta campaña electoral, pero esperamos que la gente no se amedrente y sigan adelante con su proceso electoral y voten por quien crean que va a llenar las expectativas que tiene cada uno de los ciudadanos en México. Esperamos que así sea. Vamos a darle la mayor difusión a este mensaje inmediatamente en nuestras oficinas de comunicación de cada diócesis van a difundirlo y pues también cada obispo comentarlo en sus diócesis. Pero esperamos que sea para bien, ¿verdad? No para mal, que esto ya no crezca, que al contrario ya se detenga. Y somos respetuosos de la ley, en todo sentido, como iglesia, como ciudadanos y también como ministros de la Iglesia Católica, somos respetuosos de la ley y pedimos a candidatos gobernantes y al mismo pueblo fiel, pues que nos manejemos en base a la ley misma que rige nuestra constitución y nuestro país. La segunda pregunta, contesto. Tenemos hasta este momento aproximadamente más de 250 sacerdotes, ministros fallecidos a causa del COVID. Pero lo que está en nuestro corazón, pues no solamente son ellos y religiosas también, sino la devastación que afecta a todo el pueblo fiel de México, de América Latina. Además de ver de qué manera ayudamos a los feligreses, a los parroquianos y a todos los ciudadanos, también estamos haciendo estudios acerca de los sistemas de seguridad y los sistemas de salud que tienen los sacerdotes, especialmente en todas las diócesis del país. Prácticamente el 90% de los sacerdotes tienen algún tipo de sistema médico, que están más amparados de una o de otra forma. Cada diócesis, cada obispo busca la mejor manera de hacerlo para sus sacerdotes. Hay un 10% que no tiene este servicio y que estamos ahorita estudiando la forma de apoyarlos, tanto sacerdotes como obispos particularmente. Estamos en investigación, datos públicos, datos privados, etcétera, buscando la manera de como iglesia podemos afrontar esto mejor para que podamos servir en todas partes, parroquias, oficinas curiales, oficinas diocesanas, cáritas, etcétera, de la mejor manera posible. Estamos avanzando en ese estudio. Hasta ahí quedo con mi respuesta. Yo quisiera añadir algo más a esta respuesta sobre el tema de la vacunación, porque algunos han manifestado dudas sobre si pueden o no pueden, si deben o no deben vacunarse. Han corrido en redes sociales algunos mensajes que tratan de desanimar a la gente para que no lo haga. Y pues yo quisiera que exhortemos a todos los habitantes de México para que se vacunen, ya que ese es un acto responsable, no solo para cuidar su salud, sino para cuidar la salud de los que los rodean.
¿verdad? Que no se dejen llevar por esas campañas pesimistas y alarmistas que ha habido desde el principio de la pandemia y que siguen todavía por ahí circulando. Que todos, por favor, se vacunen como un imperativo ético, ¿verdad? Que todos debemos cumplir con este deber, ¿verdad? Nuestros gobernantes se esfuerzan por traer las vacunas y nosotros pues por cumplir. Creemos que en general la gente ha respondido, pero que sigan respondiendo y que no se dejen influir por aquellas campañas negativas. Gracias. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a Felipe. Listo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Me da gusto saludarles. Felipe Monroy de BS Noticias. Varias preguntas, por favor, tengan paciencia. Primero, señor Gustavo Rodríguez. Kamala Harris ha anunciado una próxima visita a México y Centroamérica con el tema de la migración desde la pastoral social. Un poco alguna perspectiva sobre esta potencial visita que puede realizar la vicepresidenta de Estados Unidos y la manera en cómo ambos gobiernos, desde el inicio del mandato de Joe Biden, han cambiado y han trastocado muchas de las dinámicas de migración que existen actualmente de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, hacia Estados Unidos, pasando por México con la expectativa grande de que Estados Unidos los reciba y generando, pues, evidentemente muchísimas dificultades a lo largo de este trayecto. En ese terreno he platicado con algunos directores de casas de acogida a migrantes. En este momento se tiene claro que el hospedaje a muchos de los migrantes no se puede ofrecer, pero sí se sigue ofreciendo algún tipo de asistencia, tanto humanitaria como jurídica, en algunos casos que se necesitan. La pregunta es si desde la Conferencia del Episcopado Mexicano o de alguna organización o la propia Comisión Episcopal de la Pastoral Social se tiene algún tipo de fondeo para estas casas que están atendiendo y recibiendo en su trayecto a todos estos migrantes que se han emocionado, quizá además en esta posibilidad de ser recibidos en los Estados Unidos y que atraviesan nuestro país. Eso para Monseñor Gustavo Rodríguez. Para Monseñor Rogelio Cabrera, en su mensaje de apertura en esta asamblea, hizo mención muy clara sobre la deuda histórica que no solamente la Iglesia, sino muchísimas organizaciones, instituciones culturales se han tenido con las mujeres y preguntarle fuertemente, pensando no solamente en la Asamblea Eclesial, sino en estos varios momentos celebrativos y de reflexión que tendrá la Iglesia Católica en los próximos años, o al menos en los próximos meses, sí tienen pensado, organizado algunos espacios exclusivos para la disertación y reflexión sobre las necesidades del género femenino, del genio femenino en su expresión, no solamente para la Iglesia, desde la Iglesia, las deudas clásicas que todo el mundo conoce, pero también su promoción hacia una iglesia, pues eso, una iglesia para el 2031, 33, que ese es un poco el escenario que la Iglesia Católica se ha plantado en su plan global de pastoral. Finalmente, una pregunta les pido muchas disculpas de antemano. Obviamente estamos en una tensión polarizante fuerte con el tema electoral. Es muy claro cuáles son las medidas que las campañas tienen y a veces sí se obliga a reaccionar fuertemente a propósito de uno u otro partido, pero al final los institutos democráticos pues necesitan tener más o menos confianza por parte de los electores. Desde la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio, se confía en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y de qué manera también desde la sociedad civil se puede apoyar o no a estas instancias democráticas. Muchas gracias. Muy bien, pues empiezo a responder el tema de migración, ¿verdad? Nos da alguna esperanza la visita de Kamala Harris. Ojalá que en esa visita pueda irse más allá de la militarización de las fronteras, porque eso es solamente poner un tapón a todos los hermanos que están buscando escapar, ¿verdad?, de la miseria o de las amenazas contra su vida,
Y yo creo que lo que se ha de buscar es más bien resolver las causas de fondo que hacen o que mueven a las personas a migrar. Porque estos migrantes no salen por gusto, salen con riesgo de su vida y son conscientes, pero porque se la están pasando terriblemente en su lugar de origen, sea por motivo de pobreza o sea por motivo de amenaza de su vida. Existe en Latinoamérica una red llamada Clamor, que a mí me toca presidir en Latinoamérica. La red Clamor que está al servicio de los migrantes y que pone precisamente en red a toda la gente de iglesia, sacerdotes, religiosas, laicos que trabajan en el tema migrante, ¿verdad? Que tienen las casas de los migrantes. Esta red existe desde el año 2016 prácticamente y se ha venido fortaleciendo para dar un mejor servicio a nuestros hermanos migrantes. Aquí en México, el responsable de esta dimensión, yo soy responsable de la pastoral social, pero el responsable de la dimensión de migración es Monseñor José Guadalupe Torres, que está como obispo en Ciudad Juárez. Él está tratando de organizar a todos los responsables en México para crear la red Clamor al interno de México, el capítulo México, porque en cada nación se ha venido desarrollando un capítulo interior y se ha ido haciendo para fortalecer y dar un mejor servicio a los hermanos migrantes. Cada casa tiene diferentes medios para sostenerse, ¿verdad? Pero también hay algunos auxilios internacionales que nos ayudan a fortalecer a cada una de las casas de migrantes y cada uno de los distintos servicios. Como he dicho, nos preocupa la militarización porque habrá gente que de todas maneras se arriesgue a cruzar las fronteras y esto pues hace más peligroso para los migrantes que se atreven el cruce de las fronteras, mucho más peligroso, mucho más riesgoso, van a atravesar por lugares que no deberían ser los lugares de su camino. Pero de fondo, ¿cómo resolver la migración forzada? Porque pues hay muchos migrantes que son bienvenidos a Estados Unidos y a otros países porque vienen con dinero, ¿verdad? Pero a esos hermanos pobres no se les quiere, ¿verdad? No se les quiere. Entonces, ¿cómo resolver de fondo las situaciones que hay en Centroamérica y en el mismo México para que nadie se vea forzado a emigrar? Yo creo que eso es lo que debería la nueva administración americana enfrentar junto con los gobernantes de México y Centroamérica, ¿verdad? Pero pues la iglesia seguirá dando recursos de pues apoyo moral, apoyo también de logístico para que descansen los migrantes y apoyo de derechos humanos para ayudarles en la investigación de qué derechos tienen, posibilidades reales conforme a derecho de poder emigrar, ¿verdad? Así a grandes rasgos es lo que puedo responder ahora. Responderé las preguntas primero acerca de las mujeres. Creo que los obispos de México siempre tendremos un gran respeto y estima por la dignidad de las mujeres. Y también reprobamos todo abuso, toda violencia y desde luego cualquier feminicidio. Creo yo que el asunto de las mujeres debe estar presente en las agendas de los gobernantes y de los que quieran gobernar. Creo que, y también para nosotros como Iglesia Católica, es un asunto importante, emergente y que hay que abundar. En segundo lugar, también hemos hecho una invitación a los señores obispos para que en las parroquias y en las diócesis haya un consejo diocesano de mujeres o un consejo parroquial de mujeres, donde ellas puedan ser las que digan lo que piensan, lo que necesitan, lo que exigen y lo que están dispuestas a hacer por su comunidad. Porque
han de saber que el gran potencial de los agentes de pastoral en nuestra Iglesia Católica son mujeres, sobre todo en el área de la caridad. Cáritas parroquial, Cáritas diocesana, está prácticamente llevada por el cariño materno de las mujeres, ¿verdad? Eso lo debemos de tener en cuenta. Y luego también nos estamos preparando para el encuentro eclesial del país en el próximo mes de abril, dentro de un año, y un punto de diálogo muy importante es tocar el tema de la mujer, que la mujer hable, que la mujer comparta y nos diga sus sueños, nos diga sus fortalezas y también sus necesidades. En el tema de las instituciones que tienen el arbitraje de las elecciones, nosotros los obispos, desde luego que confiamos en estas instituciones, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, y confiamos en ellos no porque sean perfectos, sino porque son necesarios. Si queremos un árbitro perfecto, para poderlo aceptar nunca habría nada, ni habría juego ni nada, porque el árbitro es necesario. Y nosotros creemos que en este momento debemos de subrayar la necesidad que tenemos de este arbitraje, tanto del INE como de los tribunales. Y luego también decir que a medio juego no se cambia un árbitro. Después del 6 de junio puede abrirse un diálogo sobre cómo pueden mejorar estas instituciones que están como árbitros de los procesos electorales. Pero en este momento, de aquí al 6 de junio, creo yo que debemos de ser muy claros. El INE y los tribunales no son perfectos, pero son necesarios. Gracias. Gracias. No sé si alguien gusta añadir algo más. Si no, damos la palabra a Guillermo. Adelante. Un segundo. Guillermo, listo. Otra vez. Listo, Guillermo. ¿Qué tal? Nombre y medio. Muchas gracias, Guillermo Gazanini Espinosa, Centro Católico Multimedial Religión Digital. 3 preguntas muy concretas, muchas gracias por las respuestas. Primero, al señor arzobispo de Monterrey, presidente de la SEM. En particular, el mensaje sobre los libros de texto ha sido pues una respuesta preocupante a lo que se está dando en el diseño de los textos para los niños de 2º a 6º año. En el pasado, la Iglesia tuvo una especial participación comentando, por ejemplo, el diseño de los libros de texto gratuitos. Señor arzobispo, ¿habrá acercamiento del episcopado mexicano con las autoridades educativas para tener esta opinión que es necesaria de parte de la Iglesia como actor en el diseño de los libros de texto, ya que pues evidentemente habrá cuestiones morales o de valores o bien enseñanzas en la cuestión de la ética que será obviamente tocado en los libros de texto gratuitos? Esa es la pregunta al señor arzobispo Rogelio Cabrera. Al obispo auxiliar Alfonso Miranda. Señor obispo, dado también la cuestión de las vacunas y las dudas que hay en cuanto a su aplicación y a las cuestiones éticas que se han dado en redes sociales, los obispos evidentemente son líderes en este aspecto. ¿Tienen ustedes algún censo, estadística de obispos que ya han recibido la vacuna? Algunos han dado también testimonio en redes sociales a través de fotografías o pequeños posts de haber recibido la vacuna, como por ejemplo el señor cardenal Felipe Arizmendi. La SEM tiene un conteo, sabe quiénes ya se han puesto la vacuna en este contexto de las campañas de vacunación. Y finalmente al señor arzobispo de Yucatán, don Gustavo Rodríguez, que aunque no es un aspecto del mensaje, creo que es necesario también tocarlo dado el contexto de nuestra eclesialidad. ¿Cómo va la ordenación del nuevo nuncio de Papúa Nueva Guinea? ¿Cuándo será? ¿Y qué implica para nuestra iglesia pues yo creo que importante nombramiento que ha hecho el Papa Francisco de un clérigo de Yucatán
al Servicio Diplomático Vaticano. Agradezco mucho sus respuestas y Dios les bendiga. Gracias. En cuanto a libros de texto, quiero decir lo siguiente. Primero, que esta tarea requiere cocinarse lentamente, porque es muy importante y crucial para el desarrollo educativo de nuestro país. Por ello, nosotros insistimos en que quienes deben de participar. Primero, creo yo que los padres de familia tienen este derecho inalienable a participar en todo lo que se refiere a contenidos y a perspectivas de los libros de texto. Pero también tienen derecho a participar los organismos o colectivos que están preocupados y colaboran para la mejor educación en México. En tercer lugar, deben ser tomados en cuenta los expertos, los profesionales de la educación y, desde luego, de modo muy plural para que se pueda hacer de manera correcta este trabajo. Y luego quiero decir que ni los obispos ni los sacerdotes estamos exigiendo participar en la elaboración de textos. No nos toca, porque son de educación pública para todos. Pero sí deben ser tomados en cuenta los laicos católicos, hombres y mujeres laicos católicos, ¿verdad? Y hay muchos organismos católicos que quieren participar, pero nosotros, los obispos y los sacerdotes, creo yo que de modo directo no nos compete, podríamos infringir la laicidad de la educación, la cual siempre respetaremos, pero creo yo que los laicos, los fieles, sí tienen derecho y les hemos invitado a alzar su voz y a compartir su pensamiento sobre este proceso de elaboración de los textos gratuitos de educación. Ese sería principalmente mi punto de vista. No recuerdo si me preguntó algo más, pero ese para mí es muy importante. Espero que sea yo muy claro, ¿no? Los obispos y los sacerdotes no estamos pidiendo, ni mucho menos exigiendo participar en la elaboración de los textos. Eso le toca a los ciudadanos y los ministros de culto. Tenemos que mantener nuestra sana distancia de un proyecto que tiene que ser de todos los mexicanos. Guillermo, yo también te agradezco tus preguntas. Nada más también invitarte a ti y al resto de quienes nos acompañan en esta rueda de prensa a acercarse a la dimensión episcopal de la pastoral educativa con Monseñor Enrique Díaz y el padre Eduardo Corral, que han hecho especialmente durante la pandemia abundantes conferencias, muchísima información respecto a la educación, y recientemente, como ustedes saben, publicamos un comunicado sobre la elaboración de los libros de textos en cuanto al tema actual que está en boga. Ahí invitamos a acercarse a la página web nuestra, ya habrá una respuesta puntual también sobre este tema. Respecto a la vacunación, voy a contestarla de dos maneras. Primero, estamos en el inicio del recuento de los obispos vacunados en cuanto a lo siguiente. La próxima asamblea de noviembre 2021 tocaría una asamblea electiva, donde todos los cargos, servicios de la SEM, pues entrarían a la votación de la asamblea. Sin embargo, a nivel internacional, hasta el momento no existe una validación de votación electrónica. ¿Sí? Entonces tenemos forzosamente que esperar a la presencialidad para hacer las votaciones. De tal manera que necesitamos hacer el recuento de cuántos obispos especialmente estarán vacunados para noviembre, número 1.
así como los sacerdotes, religiosas y laicos y empleados que nos acompañan en una asamblea presencial. Eso es algo muy importante para nosotros. De no ser posible la asamblea presencial, tendremos que recorrer las votaciones al inicio del 2022 o abril 2022 en la siguiente asamblea. Por tal motivo, estaremos iniciando el recuento primero de los obispos. Hasta este momento, solamente tenemos unos cuantos obispos vacunados, nada más. No tenemos un reporte oficial. Andaremos posiblemente en 5, en 7 obispos mayores de edad vacunados en sus diócesis. Hasta ahí, no tengo un dato oficial. Andaríamos entre 7 y 10 quizá obispos mayores, entre eméritos y mayores de 60 años ya vacunados. Muy bien, y gracias, Guillermo, por preguntar por la ordenación episcopal de Monseñor Fermín Emilio Sosa Rodríguez, que es originario de Izamal, Yucatán. Es una primicia porque apenas se acaba de resolver este dato. De hecho, pedí la palabra para en la Asamblea de los Obispos comunicarles ese dato que ahora les voy a dar a ustedes. Él se va a ordenar, Dios mediante, en su pueblo, en Izamal, Yucatán, ¿verdad? En el santuario de Nuestra Señora de Izamal. Y esto será el día 19 de junio, a las 9 de la mañana, sábado 19 de junio a las 9 de la mañana. ¿Por qué no habíamos dado la fecha? Porque esperábamos la respuesta del cardenal Parolin, que es secretario de Estado Vaticano. Él es, como quien dice, el superior general de todos los nuncios que hay en el mundo. Y él mismo vendrá, Dios mediante, a la ordenación de Monseñor Fermín, ¿verdad? Pues significa para nosotros un motivo de gran alegría, una gran responsabilidad atender a Monseñor Parolín y también gran alegría, ¿verdad? Recibirlo y compartir con él la ordenación, porque Monseñor Fermín nos invitó a Monseñor Emilio Berlí, que es el arzobispo emérito, quien lo envió a él a estudiar, y a un servidor nos tocaría ser los co-consagrantes. Es decir, hay siempre apertura para invitar a todos los obispos que quieran y puedan para venir a participar en la ordenación. Pero siempre debe haber oficialmente nombrados 2 co-consagrantes y seremos Monseñor Berlí y un servidor, ¿verdad? Junto con el cardenal Parolín, los que vamos a estar ahí en la ordenación, y esperemos que haya un buen número de obispos que quieran venir, serán bienvenidos. El Monseñor Fermín fue nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. Fue el primer lugar donde él fue a servir como secretario y ahora vuelve a aquel lugar ya como nuncio apostólico, ¿verdad? Así es que pues gracias por difundir esa noticia también. Muchísimas gracias. Karina Álvarez, habías levantado la mano. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Bueno, pues la comunidad educativa sin duda ha sido, perdón, Karina Álvarez del Heraldo de México, soy columnista. La comunidad educativa ha sido una de las más lastimadas con todo este asunto de la pandemia y el confinamiento. Y pues bueno, la salud mental ha sido uno de los temas principales que se ha tocado en las últimas semanas para poder pues solventar un poco la situación de cómo están viviendo. Y pues obviamente eso también ha traído consigo el interés por regresar a las clases presenciales que se ha puesto pues cada vez como más en boga por esta misma situación. ¿Ustedes, obispos, intervendrán con las autoridades federales y educativas del país para tratar de solventar o de ayudar a la población educativa, o cuál va a ser su aportación para que puedan tener pues se pueda sanar más rápido toda esta situación? Uno, por el tema de que no es posible regresar a las aulas debido a que hay muy pocos estados con semáforo en verde y que además es poco probable que sea seguro regresar a las aulas. Y dos,
pues evidentemente va a seguir aumentando los casos pues de enfermedades que se crezcan más por el tema del confinamiento. ¿Cuál será su aportación o simplemente no van a hacer nada más que el llamado que acaban de hacer? Y pues evidentemente ahorita las autoridades están más preocupadas por la cuestión electoral que por la niñez, ¿no? Y por los jóvenes. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Gracias, Karina. Mira, lo primero que tengo que decirte es que ni nos hemos contentado ni nos contentaremos solamente con hacer invitaciones, que en realidad durante la pandemia en muchas diócesis hemos puesto al servicio de los más necesitados el uso de las redes sociales para que puedan seguir respetando los protocolos de salud, puedan seguir atentos las clases, porque los mecanismos mayores han sido sin retroalimentación, es decir, el niño o la niña simplemente siguen la clase y no tienen la oportunidad de preguntar ni tampoco de rebatir. Creo yo que esto es lo primero. Lo segundo, en cuanto a la salud mental, es decir, al impacto afectivo, mejor decirlo, porque mental suena muy duro, es el impacto afectivo de la pandemia en niñas y niños. Creo yo que ahí tenemos que colaborar todos. Nosotros estamos teniendo en todas las diócesis la catequesis y que en realidad la estamos haciendo plenamente virtual, es decir, donde hay intercambio y diálogo entre él o la catequista con las niñas y los niños, que esto ha sido muy importante y lo digo por la arquidiócesis de Monterrey, lo hemos tenido en cuenta. Y además los centros de escucha donde especialmente señoras jóvenes están atendiendo el diálogo con los niños que representen alguna situación especial en su estado de ánimo. ¿Nosotros qué pedimos? Pues lo que siempre se ha mostrado como una gran necesidad de la escuela pública y también de muchas escuelas privadas, que faltan asesores educativos, es decir, terapeutas que atiendan las condiciones difíciles de niñas y niños. Creo que hay una gran carencia de psicólogos expertos en las escuelas. Es un lujo tener alguno que esté encargado de esta área en las escuelas, pero cada vez se muestra una mayor necesidad de que no solamente exista el maestro que enseña las materias, sino también un buen equipo que dé respuesta a esta situación para la armonía interior, mental y afectiva de niñas y niños. Quedó muy clara esta carencia que ya existía desde antes de la pandemia y que ahora se ha agudizado. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Silvia, solamente leo un comentario que nos han hecho llegar por Facebook, YouTube. Marta Martínez dice que es muy importante la participación de las mujeres en los diferentes niveles de la iglesia y con la ayuda de Dios, las mujeres pueden emprender acciones en beneficio de la comunidad y de la Iglesia Católica. Muchas gracias por sus comentarios que nos están haciendo llegar. Silvia, te habilito el audio. Gracias. Silvia del Valle, de Floricanto, Santa María Reina de la Paz. También nos hacen llegar preguntas en nuestras redes sociales y una de ellas, que es constante, es ¿cómo podemos participar la gente de a pie, la gente de parroquia, en estas asambleas eclesiales, tanto la latinoamericana como la mexicana? ¿Cuál será el procedimiento? ¿Tendremos acceso a ellas? ¿Seremos escuchados, incluidos? No sé si alguno de ustedes, Excelencia, nos pueden dar respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Yo empiezo la respuesta y la completa Monseñor Alfonso. Se están preparando, ya están preparados en el caso de
la Asamblea Eclesial del CELAM la plataforma virtual para que puedan participar el mayor número de personas después de la experiencia que se tuvo para preparar el Sínodo de la Amazonía. Creo que hay ahí algo muy importante. Y también en México estamos preparando la manera de poder llegar a través de las redes sociales y de la virtualidad. Es sorprendente la rapidez con que la gente responde. Nosotros hicimos una encuesta aquí en Monterrey y en menos de 5 minutos, 5,000 personas ya habían contestado, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de participación, pero luego viene la participación semipresencial o también en grupos más pequeños para respetar los aforos. Ahí se harán en las parroquias y las comisiones de la SEM harán extensivo esta consulta y este diálogo también a la sociedad civil y aquellos que no están muy cerca en las actividades de la Iglesia Católica. Monseñor Alfonso. Sí, gracias Silvia por la pregunta. Sí es muy importante el impulso que estamos y tenemos que seguir dando tanto a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, a celebrarse en noviembre de 2021, y a nuestro encuentro eclesial mexicano, que con el favor de Dios se está difiriendo a abril 2022 para darle todavía un mayor fortalecimiento. La próxima semana abordaremos muy fuertemente el tema de las sedes virtuales, y esto tiene que ver con la participación de los laicos, hombres y mujeres, tanto en México, hablando del encuentro eclesial mexicano, como en México y otras partes del mundo, en cuanto a la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Estén atentos, haremos convocatorias, tanto para inscribirse a nivel personal, como para inscribir sedes grupales virtuales. La próxima semana daremos más a conocer. Solamente añadir que está la plataforma asambleaeclesial.lat, asambleaeclesial.lat, ya está habilitada, pueden entrar, y también dentro de esta plataforma está la sección de escucha donde todos podemos participar. Muchísimas gracias. Señores obispos, ¿alguien desea añadir algo más antes de terminar? Le doy la palabra a Monseñor Gustavo y a Monseñor Alfonso para que si quieren cerrar. Monseñor Gustavo. Bueno, yo creo que nuestro mensaje ante todo es un llamado a la unidad. Queremos construir la unidad, queremos ayudar a reconstruir el tejido social y esperamos que este mensaje sea alentador en ese proceso de reconstrucción. Necesitamos un México unido. El Papa nos invitó desde su encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti, para establecer un diálogo social, y ese diálogo social, esa fraternidad que puede existir, no se reduce a la Iglesia Católica, sino que es para todas las personas. En nuestro caso también, así es que nuestro mensaje en esta ocasión va no solamente a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿verdad? Que seguramente comparten con nosotros las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones. Y bueno, pues también queremos compartir con todos ellos nuestro llamado a la unidad, a la fraternidad dentro de México. Gracias. Yo quisiera agregar que en esta asamblea plenaria 110 hemos tenido participación de las mujeres, tanto en el tema político, de la mujer en la política, como también testimonios en la iglesia que emerge del COVID. Lo digo porque han sido voces muy importantes para nosotros, y yo deseo invitar a todas las damas, a las jóvenes, a todas las damas de toda edad, a una mayor participación, con mucha valentía, con mucho coraje, con mucho acercamiento a los sacerdotes, obispos, a que echen a volar todo su espíritu, todo su corazón, todo su amor por tantas causas hermosas que tiene nuestro país, y obviamente las causas de la iglesia, que es que somos iglesia, ya que hay que actuar como tal.
Es importante, hacemos un llamado a las damas todas a emplearse a fondo por las causas del Evangelio. Estamos en una coyuntura importante en nuestro país, político, electoral, histórica. Estamos con la mente y el corazón ahí puestos, sin perder de vista la pandemia, la violencia que devasta grandes zonas del planeta. Y finalmente, dos proyectos más importantísimos que están en nuestras manos operativas: la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, noviembre de 2021, y el Encuentro Eclesial Mexicano. Dos eventos que estamos metidos de lleno y que daremos a conocer e invitaremos a participar. Gracias. Yo quiero decir también mi última palabra, sobre todo de agradecimiento a ustedes y a todos aquellos que los siguen. Sepan que los obispos de México seremos siempre respetuosos de este México cada vez más plural, pero también este México cada vez más inquieto. Estamos pues para servir y desde luego respetando la opinión y el punto de vista de cada uno o de cada una de ustedes. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, señores obispos. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron en esta reunión de Zoom de la conferencia de prensa, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir las redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano para más información de esta asamblea y de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, del Encuentro Eclesial de México. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.